Muy buenos días. Primero que nada, muy feliz año nuevo y que estén disfrutando del primer fin de semana del año 2020, este sábado 4 de enero. Bienvenidos a su programa Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para educación a distancia en su versión consultorio fiscal. El día de hoy vamos a hacer un resumen de qué es lo que sucedió en el año 2019 en materia fiscal. Antes de que empecemos con los programas de Reforma 2020, es importante saber qué pasó en el 19 para después qué va a venir en el 20. Entonces, hoy también me siento muy contento de contar con la presencia de un gran amigo, de una persona muy conocida por todos ustedes, un especialista en fiscal, el contador público y especialista fiscal Luis Guillermo Delgado Pedrosa. Luis Guillermo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Salvador, como siempre, un gusto acompañarte a ti, a todo tu auditorio, y pues en un programa tan especial, ¿no? El primero del año. El primer programa del año. Así es, vamos a empezar el año con el pie derecho. Espero que sea un muy buen año 2020 para todos nuestros amigos, pese a la reforma fiscal. Así es. Sí, que la reforma fiscal no apague el año 2020 y que sea un año con crecimiento económico, no como lo fue el 2019, que estuvimos sufriendo todo el año con ese crecimiento económico. Bueno, pero se sientan las bases para tener un crecimiento sostenido. Esperemos. Esperemos. ¿Ah? Eso es lo que nos están diciendo, que la estrategia es esa. Y esa es la expectativa que tenemos, Por el bien de todos. Por el bien de todos. Esperemos que le vaya bien al gobierno de México, al presidente de la República. Y al país entero. Y si le va bien a ellos, le va a ir bien. Nos va a todos. A todos. Entonces, que el 2020 sea un año de... Rompan filas. Sí, de rompan filas. Vamos a trabajar, vamos a producir, vamos a sacar este país adelante. Eso, Salvador, que es lo que nos toca a cada quien, ¿no? Hacer la parte que nos corresponde, hacerla con honestidad, con esfuerzo, con esmero. Y seguramente lograremos algo en conjunto. Has dicho algo muy importante, con honestidad, con ética, con valores, con esmero, porque si no existe eso... No hay para dónde. No hay para dónde. No hay gobierno que pueda, no hay nada. Así es, y que cada quien desde su trinchera haga lo que le toca, lo que te toca hacer. Ya no leí tu currículum, pero creo que... qué bueno. Sí, si no terminamos el programa y ya no hicimos ningún resumen. Ahora hacemos el resumen del currículum del invitado. Luis Guillermo, es un programa grabado por la fecha en la que estamos, pero platícanos, hagamos un resumen. ¿Qué cosas importantes hubo en el año 2019? Y yo quisiera acotar un detalle. ¿Por qué empezar el año con un resumen del año pasado? Lo que ya fue, veamos el futuro. Pero son los cimientos de lo que va a venir. Sí, claro. Y además, ahorita en enero, pues estamos empezando a preparar lo que es nuestro cierre de ese año, las declaraciones. Así es. El cierre ya debió haber estado hecho, pero... ¿Estás preparando declaraciones? Bueno, y el cierre se acaba hasta que salga el INPC de diciembre. No ha salido. No ha salido. ¿No? Entonces, pues todavía vale la pena. Sí, por supuesto. Mira, Salvador, 2019 fue un año muy peculiar, ¿sí? Como todos los años en que toca el primer ejercicio en pleno de un cambio de gobierno. Claro. ¿No? Fue el primer año que desde el 1 de enero... estuvo un nuevo presidente, un nuevo equipo, pero fue especialmente, pues, diferente, ¿no? Porque arrancamos con una reforma fiscal discreta pero contundente, ¿no? A través de ley de ingresos se establecieron cosas que ahora para el 2020 ya están en el código, ¿sí? Pero algo que fue muy fuerte para toda la profesión, para los contribuyentes, incluso para el SAT, es la publicación de la resolución miscelánea de una manera pues, tan extraordinaria, ¿no? El Ejecutivo tiene facultades que le son conferidas. Entre otras, puede emitir reglas de carácter anual. Y un año tiene 365 días. Ajá. En esta ocasión la miscelánea se publicó el 29 de abril. Muy tarde. Tardísimo. Y está vigente hasta el 31 de diciembre. O sea, no es anual. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Sí? Primer detalle. Primer detalle. Ahora, pues la miscelánea contiene cosas muy necesarias, la forma en que se presentan las declaraciones, se cumplen las obligaciones, pero también opciones. Se sentaron los precedentes para situaciones que ya están incluidas en la reforma 2020. Claro.
¿sí? Un año muy peculiar porque desde que yo me acuerdo, no sé, tú tienes tal vez mejor memoria, nunca habíamos tenido solo una modificación a la resolución miscelánea. No, nunca, ¿Sí? nunca. Entonces, bueno, pues se dio esta circunstancia de una resolución muy tardía que solo se modificó una vez de manera oficial, porque Pero ya sabes que en la tuvo- página Claro, se estuvo cambie y hubo cambie. una primera modificación con 5 modificaciones a la Previas. primera. Ujú. Así es. O sea, Sí. fue la primera quinta modificación, no, o la quinta primera modificación a la Sí. resolución miscelánea. Así es, la quinta fue la publicada, digamos. Ujú. ¿Sí? Antes de eso, pues se dio a conocer a través de la página del SAT. Está anteproyecto, que fue en una versión, 2, 3, 4, y la quinta fue la que se publicó, ¿no? Pero pues eso da también un sentido de estabilidad, de que las cosas no están a cambie, cambie, cambie. Y eso pues de cierta forma apoya, ¿no?, a las decisiones, a las planeaciones, aunque la palabra ya está media satanizada. Pero planear fiscalmente, perdón, con todo respeto a la autoridad, y no sé si coincidas conmigo, planear no significa evadir desde no, mi punto no. de vista, ni evadir ni eludir. Planear No, para significa nada. que yo pueda saber cómo va a ser mi presupuesto y con base en mi presupuesto, cuáles son mis cargas fiscales Claro. y que yo pueda reservar los recursos y ver si la ley o la resolución miscelánea me da opciones Claro. y si las opciones me aplican, qué efecto tiene si tomo Uno una u otro. u otro. Claro. Y entonces tener toda una estrategia para cumplir correctamente mis impuestos. Para mí eso significa planear fiscalmente. Pues eso es, Rafa. Lo otro es una defraudación, ¿no? Lo otro es delito, es un fraude, es una ilusión. Será un deleite, pero es un delito. ¿no? Claro. Sí, sí. Pues yo sí. no veo por qué satanizar la palabra. Sí satanizar la palabra delito, defraudación, evasión, ilusión. Sí, como siempre han estado, Así es. ¿no? Pero una planeación o una estrategia es yo cuando un cliente me pide una planeación o una estrategia, le digo, a ver, lo que yo entiendo por esto, te lo vendo así, como planeación o estrategia fiscal es, armemos tu presupuesto del año, vamos a ver cómo impactaría en tus cuestiones fiscales, qué opciones me da la ley en A, B, C o Z casos que tengas, cómo te impacta una u otra, y armamos toda tu proyección fiscal del año. Sí, mira, tan sencillo como decir yo tengo un inmueble y pues tengo interés en venderlo o no sé si rentarlo. Dices, bueno, ¿cuál sería el efecto fiscal si lo vendo? ¿Cuánto me va a quedar? Y eso que me va a quedar, si lo rentara, ¿en cuánto tiempo neto de impuestos lo recupero? Pero eso no es ningún delito. ¿No? Y la estrategia va a cambiar por completo si el inmueble que enajenas es la casa en la que vives o es otro inmueble. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues eso no tiene más ningún delito, ¿no? Así es. Si la ley te dice, oye, puedes optar por comprobar las deducciones o por tomar este porcentaje, pues eso es planear. Así es. Pero eso no significa defraudar, son cosas muy diferentes. Así es. Entonces, ¿no? señores, hagan su planeación fiscal Sí, 2020 con base en las reformas que estaremos platicando en los siguientes programas, pero también, si no hicieron su planeación 2019, todavía queda alguna posibilidad de hacer una planeación porque tengo opciones para mi declaración anual. Sí, por supuesto. Y hagan su planeación fiscal del cierre del ejercicio 2019. Poquitos, pero todavía queda. Pero te quedan opciones. Sí. Y no estoy hablando de defraudar al fisco. No, mire, una planeación fiscal no es ni omita ingresos, ni incremente deducciones. Ni compre facturas en No, eso de comprar facturas es lesivo para la economía, para el país, para usted y para mí. Sí. O sea, qué bueno que lo combatan, pues qué mal que la carga del combate caiga en el contribuyente mismo, ¿no? Así Cuando es. tenemos todo un aparato que se supone que tiene todos los dientes y siempre los ha tenido, no solo Siempre por los la ha tenido. reforma, sí. Nada más ahora le cambiaron los dientes por colmillos y se los afilaron más. Un poquito. Como si fuera, así es, fue lo único que hicieron. Sí, pero entonces, bueno, pues planear se vale. Si retomamos esto, ¿qué pasó en el 2019? Yo empezaría diciendo, hubo una ley de ingresos, básicamente inercial, o sea, prácticamente fue la misma ley de ingresos del 2018 en cuanto a la recaudación, a la expectativa. No hubo grandes modificaciones en montos esperados de recaudación.
Lo que hicieron fue subirle la inflación. Y el crecimiento, que esperaban, que no llegó, ¿sí? Pero básicamente es la misma ley de ingresos. Y para el 2020, la misma. Entonces, el cambio, la transformación, no está en los ingresos de la federación. Debe de estar, supongo, en la forma en que estos se usen, ¿no? Pero entonces tú y yo seguiremos pagando impuestos prácticamente de la misma forma y en las mismas proporciones. Por supuesto que hubo excepciones muy importantes. Así ¿no? es. Hablemos de los municipios fronterizos de la frontera norte. Ajá. Ellos sí tuvieron ahí una reforma impactante, que por cierto no sabemos qué resultados tuvo en la recaudación, ¿no? Así es, habría que esperar el informe del último trimestre para ver qué impacto tuvo en la recaudación. Sí, pero no el informe global. No. ¿No? Habría que saber en la región fronteriza cómo se comportó la recaudación del IVA, porque gozaron de una u otra forma de la reducción de la mitad del IVA. Así ¿no? es. Pues la economía es una ciencia, ¿no? Y la economía dice que si bajas la tasa recaudas más. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Si esto fuera así, pues ya se podría pensar, a lo mejor no a la mitad en todo el país, pero sí... Pero sí regresar a un... Pues, a algo que los economistas midan como favorecedor para toda la población, ¿no? Claro. Para la población en el bolsillo y para el país en su economía global. Sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una tarea interesante para el gobierno. Medir qué pasó en la frontera, que continúa en este año 2020, para saber si esto puede hacerse extensivo a otras regiones, a otros polos de desarrollo o al resto del país en una u otra medida. ¿no? O quitárselo a la frontera si no funcionó. Claro, también, o quitárselo a ¿no? la frontera si no funcionó. Sí. Sí. Pero entonces esto que nació en 2019, pues sigue este régimen de excepción a estos estados. Otra cosa que nos sorprendió el 2019 fue el tratamiento de los saldos a favor. Híjole, sí. Eso sí estuvo muy duro, muy pesado y a través de la ley de ingresos se legislan otras leyes específicas, poniendo allí en entredicho, ¿no? Los preceptos y qué prevalece, la norma particular o la norma general. Y luego dices, sí, pero ¿qué prevalece? ¿La anterior o la posterior? No, y entonces, es. bueno, pues ahí todo el mundo se va a tribunales, Y gastamos un dineral entre abogados, nosotros y la autoridad en sus jueces, ¿no? Y la verdad es que no era necesario. Ya en 2020 se corrige. Eso mismo que se puso en ley de ingresos ya está en el código. ¿Sí? Entonces, en 2019 tuvimos una prohibición a la compensación universal, que en mi opinión, ¿sí? Pues nos favorece a todos. Si yo tengo un saldo a favor de IVA y tengo que pagar renta, lo pago con mi saldo a favor de IVA. Eso se podía hacer hasta el 2018. A partir del 2019, no. Si yo tengo un saldo a favor de IVA, tengo que tramitar la devolución si es que quiero usar ese dinero para pagar otros impuestos, ¿no? Entonces, por un lado tengo que pagar y por el otro tengo que pedir la devolución. Esto en costos, pues se traduce en que todos salimos perdiendo. Y además en flujos. Porque sí, claro. no es lo mismo, ojo, no es lo mismo costos que flujos. Me genera más costos hacer el trámite de la devolución. A mí, pero también a la autoridad. Pero también a la autoridad. O sea, la autoridad también se tiene que echar la autorización de un trámite que no era necesario. Así es. Y por otro lado me pegué en flujos porque pues yo pago ahorita, ¿me lo devuelven mañana? No, Salvador, por muchas veladoras que tengas encendidas, pues hay plazos, la autoridad se toma el tiempo que le concede, ¿no? El propio te código. Manda requerimientos. Sí, amplía. Una cantidad de información que te pide que nada más que además ya la tiene, ¿no? Sí, habría que recalcar que esa había parte. que recalcar. Sí, pero entonces eso fue algo impactante en 2019 que prevalece para el 2020. Claro, ¿no? claro. ¿Alguna otra cosilla ahí en ley de ingresos? Bueno, pues sí, hubo un detalle en ley de ingresos con los estímulos fiscales. Sí, que no te permitieron un acreditamiento de los estímulos fiscales. Pretendieron, ¿no? A través de ley de ingresos, pero luego en las misceláneas,
en la resolución de facilidades para Ajá. sectores transportistas, Ajá. agropecuarios, etcétera, pues finalmente sí se pudo aplicar contrapagos provisionales. Sigue igual en el 2020. Ujú. Sí. Igual ahora ahí hay un enroque interesante entre ley de ingresos y ley del impuesto sobre la renta. Estímulos que estaban en la ley de ingresos, pues ya se pasan los textos y las correcciones a la ley del impuesto sobre la renta, pero pues recorta copia y no aprendes, ¿no? Sí, copy-paste y no aprendiste. Pero no, porque sigue igual, que no aplica pagos provisionales, pero sigue vigente en los decretos. Y un estímulo fiscal que no era estímulo fiscal, que yo nunca entendí por qué en el 16 de la ley de ingresos me decían que me daban un estímulo fiscal de no expedir constancias de retenciones cuando la persona que me cobraba en el CFDI ya había puesto las retenciones. Nunca lo entendí por qué era un estímulo. Yo creo que era más bien una facilidad. Ya es la una quitaron. facilidad. Ya la quitaron de la ley de ingresos, pero respectivamente ya está en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del impuesto al valor agregado. O sea, continúa, pero ubicada en otro lado. Ajá, ¿no? nada más la reubicaron. Sí, Le cambiaron de domicilio. Sí, es muy común. Las cosas cambian de nombre, cambian de lugar, pero pues siguen estando. Eso es lo importante, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues si seguimos repasando esto de la ley de ingresos, para 2019 y para cada año en particular, elaborar un presupuesto de ingresos no es una cosa fácil. Mira, si tú y yo pues, nos sentamos y vamos este año 2020 voy a tener tantos ingresos. A lo mejor es una buena intención, pero si dices, y de veras los voy a tener, y voy a conservar mis clientes. O sea, tú tienes que considerar muchas cosas. Ahora imagínate clientes. el país. Sí, claro. No, el país tiene que hacer un presupuesto de sus ingresos. ¿Qué debe de considerar para hacer el presupuesto de sus ingresos? Los marcadores macroeconómicos. Claro, y mira, yo tengo mucha fe que este 2020 sí vamos a crecer. Ojalá. Por una sencilla razón. Necesita el gobierno impulsar el crecimiento porque si no hay crecimiento no se incrementa la recaudación. Entonces, por muy bueno que hayan hecho un presupuesto de ingresos, si la economía, y la verdad le deseo toda la suerte del mundo al presidente de la República, si la economía no crece, por muy buen presupuesto que hayas hecho, es como lo que tú acabas de decir, tengo que conservar mis clientes. Yo hago mi presupuesto con base en mis clientes, pero si uno de mis clientes quiebra, se va o lo pierdo, mi presupuesto ya no fue lo mismo. Exactamente. Y si tengo la suerte de que consigo 10 clientes más que me van a generar mucho mayor ingreso que lo que tengo, pues me va a ir muy bien y voy a crecer. Así es. Pero siempre el presupuesto es algo incierto, como bien acabas de decir. Entonces, hacer un presupuesto de ingresos del país. Del país, imagínate, pero además hacerlo con tanta anticipación. Sí, claro. ¿No? Porque el Ejecutivo, por plazo constitucional, debe de interponer su iniciativa de reforma del paquete económico para el siguiente año, que es el 8 de septiembre. Entonces, para hacerlo, para tenerlo listo el 8 de septiembre y poder presentarlo, yo me imagino, ¿no?, que por abril, mayo ya empiezan a prever para el año que entra. Entonces, ¿cuánto voy a cobrar de petróleo? Ay, ¿cómo irá a estar en promedio el petróleo el año que entra? ¿No? Y además, proyéctate 12 meses, no solamente cuánto va a estar en enero. No, para sacar mi promedio, ¿no? De los 12 meses. Pero no solamente el precio, la producción. ¿Cuánto voy a producir? Que ahora la meta va por ahí, un poquito, ¿no? Incrementar la producción, hacer más productiva esta empresa que es de todos, ¿no? Pemex, que ha tenido unos números rojos espeluznantes y empieza a mejorar, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a producir? ¿En cuánto lo voy a vender? Que no depende de mí, yo no le pongo el precio, es un mercado internacional. ¿Cómo va a estar la inflación que se va a generar en el país? Déjate de eso, medir cuánto va a producir la economía privada. No sé, imagínate. Imagínate, o sea, el crecimiento de la economía. Si hay inversión o no hay inversión, si crece o no crece. Si hay empleo, si hay abasto. empleos. Para poder determinar cuánto voy a recaudar de impuesto a la renta. Porque no es nada más, ay, mira, me gustó la cifra. Ay, ponle tanto. No, pues no, de no, repente. no.
Pareciera que de repente lo hicieran así, ¿verdad? Pero no, Pero todo no. es muy técnico, muy apropiado. Y además hay un seguimiento de informe de la recaudación porque es Y luego, participable, Oliva, ¿no? ¿cuánto se va a mover la economía? ¿Cuánto va a ser las ventas que va a haber en el país? Ujú. Ahí es donde, por ejemplo, 2019, la recaudación esperada de IVA, pues era la del 2018 más la inflación y el crecimiento. Sin embargo, tenías una reducción de un 50% en la frontera. Y no lo tomaron en cuenta para hacer el Y presupuesto. eso, Yo no lo vi. O sea, no, claro que no. yo agarré el presupuesto del 18. Ajá. Dije, Lo comparé con 19, saqué la diferencia y dije, a ver, el crecimiento más la inflación. Y me cuadró. Sí, claro. Dije, y a ellos también les cuadró. Sí, les cuadró. Así Soy fue. contador y me cuadró. Sí. Pero no me checó Ajá. porque había una reducción de impuestos en la frontera. Así es. Y bueno, pues además 2019 pues fue un poco significativo en cuanto a que el crecimiento del presupuesto de ingresos de la Federación completito crece un poco menos de lo que crece la parte por recaudación. Ujú. O sea, se vuelve más eficiente el SAT para cobrar impuesto o los contribuyentes están más dispuestos a cumplir o hay más vigilancia. Y creo que va por esa parte, Yo creo ¿no? que va Las por más revisiones vigilancia, electrónicas. la revisión electrónica y más vigilancia, por un lado. Por otro lado, la autoridad lo que ha logrado es bajar el costo de la recaudación. ¿A qué me refiero? A que recauda más por cada peso que invierte en la vigilancia y en la revisión. ¿Sí? Miren, la autoridad tiene absolutamente toda la información de nuestros movimientos económicos. Si tú expides un comprobante antes de que tú lo tengas, el SAT lo certifica. Y antes de que tu proveedor Te te pague, sí. el SAT ya supo. Así es. Entonces, bueno, pues tienen absolutamente toda tu información. Pueden hacer todo tipo de cruces, a ver cuánto cobró, a ver quién le pagó, pero luego pretenden hacer cosas que no son del todo correctas. No sé si te ha tocado a tus clientes que la autoridad le dice, oye, te invito a que me aclares por qué los comprobantes que tienes en tu repositorio no se dan con tus deducciones. Yo le digo, porque no tienen por qué darse. Claro. ¿No? O sea, yo tengo deducciones, por ejemplo, por las inversiones, la maquinaria, el mobiliario y el equipo, que no se deducen en función del importe del CFDI, sino que se deducen como dice la ley a través del tiempo. Y con una actualización. Sí, además tengo deducción de inversiones que hice hace 5 años, hace 15, hace 8, el año pasado, cuyos FDIs no están en mi repositorio de este año, pero cuya deducción está autorizada. O que hice este año. Y no las deduzco este año. Sí. Tengo además un ajuste anual por inflación que puede ser una deducción. Claro. O puede modificarme mis ingresos. Así es. Sí. Ajá. Puedo tener expedido más no pagado un comprobante hacia una persona física, ¿no? Ajá. Que me haya dado una persona física. Pude haber pagado este año un comprobante que me dio una persona física un año anterior. Entonces ahí la conciliación, pues, no es la suma de los FDIs igual a la suma de las deducciones. Ni tampoco los ingresos. Hasta menos, Salvador. Sí. Así es. Porque ahí sí dime cómo te llamas y te digo que te toca, ¿no? O sea, Ajá. no es igual ser una SC que ser una SA, que ser Juan Pérez, que dedicarse a vender bienes, que dedicarse a prestar servicios, todo es diferente. Entonces no se puede amarrar con el repositorio. Ahí sí le pediríamos a quien corresponde, pues los contribuyentes se alteran. Y bueno, lo que está de moda es echarle la culpa al contador, ¿no? Sí. Sí, oye, ya me llegó, pues, ¿qué hiciste? Pues, o sea, todo bien, tú tranquilo, ¿no? Así es. Bien. Así es. ¿Sería el 2019 el año de las invitaciones? Sí, porque hasta Sí, los ¿no? contadores nos tocó. A contadores, abogados, la de lavado de dinero. lavado de dinero. A ver, tranquilos, yo qué tengo que ver con ese tema. Así es, yo no administro los recursos de ninguno de mis clientes, yo los registro, Claro. o los reviso, Ajá. o le doy una asesoría. Cuidado con la palabra. Cuidado con la palabra.
Soy su consultor, Claro. como un médico. Sí. Vas al médico, oye, me duele, haz esto y esto, ¿no? Y te revisa. Ahora llega el contribuyente contigo y te dice, oye, tengo este problema. Y entonces sacas información, lo auscultas como si fuera un médico y le dices, ¿tu solución? Es Es esta, esta. ¿no? Y claro, dentro de la solución siempre está y tienes que pagar tanto, ¿no? Claro. O sea, la consultoría no es cómo evadir. No, ¿no? para nada. Y bueno, pues si nos vamos al lado del combate, ¿sí? A la ilusión o a la evasión, pues esto de las outsourcings en 2019, ahí tuvo el intento de cristalizar un caro anhelo de combatirlas, Ajá. porque estuvo vigente los primeros meses del año o gran parte del año este aplicativo que presumiblemente era obligatorio, en donde si tú contratabas una empresa prestadora de servicios para que te mandara personal, esa empresa tenía que subir los contratos a este aplicativo y tú tu único requisito para poder deducir lo que le pagabas y acreditar el IVA que te trasladaban era confirmar que efectivamente el otro hubiera subido, ¿no? El contrato. Y, sin embargo, tú no puedes tener un requisito que esté supeditado a la voluntad de un tercero. Claro. O sea, tú no tienes la carga de cumplir, ni tienes la manera de obligar a que el otro cumpla. Yo no sé qué pasó, pero el aplicativo dejó de existir. Sin agua va. O sea, lo bajaron de la página. Sí. Sí, lo eliminaron de la miscelánea y ahora para el 2020, para este año que iniciamos, pues hay un tratamiento que en mi personal punto de vista creo que ahora sí le atinaron, ¿no? Sí. Ahora se les va a retener la mitad del IVA que nos trasladen las outsourcing. A lo mejor la gente en su casa dice, oye, es el primer sábado y me están hablando hasta con términos en inglés. O sea, ¿de qué se trata esto? Todavía no me curo de la cura. Es sábado 4, pero todavía mire, no termino de curarme la cura del 31. Lo que se llama outsourcing es la terciarización. Las relaciones laborales pues son entre dos, el patrón y el empleado. Pero pues también hay relaciones entre tres, ¿no? Hay tríos. Hay tríos. Entonces, yo tengo necesidad de contratar un obrero para mi fábrica. Yo produzco zapatos. Nadie sabe mejor qué cualidades deben de tener los obreros para usar mis máquinas que yo. Entonces, yo los contrato directamente. Sin embargo, cuando tengo que tener a alguien que me cuide la puerta, pues yo no sé qué tipo de armas deba de utilizar, qué capacitación, qué filtros. Entonces yo contrato a este portero, policía, guardián a través de alguien especializado y le digo, mándame un poli, ¿no? ¿Y qué arma debe tener? Bueno, tú dile, tú dale el arma, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, pues igual y puede ser que cuando llego a la parte administrativa diga, yo no sé qué cualidades debo de buscar en un contador. Entonces lo puedo contratar por outsourcing. Eso no es ilegal, nunca ha sido ilegal. Pero entonces cuando los impuestos son muy caros, se vuelve toda una tentación de fraudar. Y si hay algo caro en nuestro país es tener empleados. Sí, la carga adicional al sueldo es muy alta en este país. Sí, miren, un patrón por cada empleado termina pagando en promedio, depende de muchas cosas, pero en promedio le cuesta 5 quincenas al bimestre. En vez de 4, 5. Porque tiene que pagar seguros, SAR, Infonavit, impuesto local. Entonces, en aras de ahorrarse esa lana, pues empiezan a inventarse truculencia y media, ¿no? Uh-huh. Dices, ya no voy a contratar empleados, ya todos los quiero por outsourcing. Eso sí está prohibido, eso sí es un fraude. No puede ser que al día de ayer tenías empleados y ahora los empleados son una prestadora en comandita simple o una cosa rara. Sociedad civil universal. Y que dura 3 meses y se liquida. No. Esos son fraudes. Y son fraudes terribles porque pierde el empleado, ¿eh? El empleado, dices, pues su pensión va a ser nula, ¿no? Pierde el empleado, pierde el patrón, porque si llega a tener un accidente y se le finca un capital constitutivo, mire, ni con las llaves del negocio va a alcanzar a pagarlo, ¿no? Así es.
Y pierde el fisco, porque se gasta más en estar... Si alguien sabe cobrar en este país, es el Seguro Social. Así es. ¿Te parece por ahí si no se la vamos, jueguen. vamos a una pausa y regresamos? Claro. En esta edición, la 727 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Gloria Arévalo Guerrero nos habla del aguinaldo 2019, legal y fiscal. Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza el proyecto de sentencia constitucional, la compensación universal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez explica la desaparición del pensionado para seguro social. Otros artículos no menos importantes son combate a la evasión fiscal, el gobierno contra la defraudación, contrabando y venta de facturas, y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 727 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Regresamos para seguir hablando de lo que sucedió en el año 2019, pero para el 2020, pues ya vio la revista. En esa revista va a encontrar el detalle de todas las reformas, platicado por muchos expertos. Y puede ser que me diga, es que hay artículos repetidos con los números anteriores. Qué bueno que haya temas de artículos repetidos, porque vas a tener la opinión de un profesional y la opinión de otro sobre el mismo tema. No, y además la ubicación en el tiempo de los temas, ¿no? No es lo mismo el tratamiento de retención a los Ubers que estuvo vigente por miscelánea en 2019 que lo que se propone que entre en vigor. Me encanta tu habilidad de retomar el tema y seguir hablando de lo que yo estoy hablando. Se nos da. Se nos da, así es. Bien, pues los invitamos, por supuesto, a consultar nuestra revista. Salvador, ¿cuántos años llevará nuestra revista? ¿Como 33? 33 años, el programa tiene 32 años. Ajá. Ya tiene la edad de Cristo. No, pues qué importante formar parte de estos proyectos, ¿no? Sí, claro. Y como siempre en apoyo a toda la comunidad. Bueno, pues retomamos 2019. Par de cosas interesantes, Salvador. Algo que ya siempre había estado en la ley. Si tú, persona física o moral, recibes un dinero para hacer unos gastos por cuenta de un tercero, que es algo de lo más común, ¿no? Digamos, a lo mejor hoy con tanto estrés de la reforma, digo, me voy a ir de compras, ¿no? Entonces, voy y compro una computadora, pero no para mí, para mi despacho. ¿Sí? Entonces, si mi despacho me dio dinero para hacer esa compra, y yo me lo gasto, pido el comprobante a nombre de mi despacho, pues no pasa nada. Pero si me quedo con una lana, tengo un ingreso. Claro, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo y quiero hacerte una pregunta. Dijiste tu despacho. Ajá, Luis Guillermo por decir algo. No, pero fíjate, Luis Guillermo Delgado. Ajá. Es tu despacho, que es una sociedad civil. Así es. Academo Delgado Aragón y Asociados. Así SC. Es tu despacho, ¿es un tercero? Sí, claro. ¿Por qué? Porque Pues tiene personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces me es aplicable la regla de pagos por cuenta de terceros. Así es. Y ejemplos en la vida cotidiana habrá muchos. Cuando vamos a un notario que nos dice, a ver, déjeme para pagar su registro, las copias, el trámite. Entonces la notaría recibe un dinero nuestro para hacer gastos por cuenta nuestra. Un agente aduanal lo mismo. ¿Una línea aérea?
Con más ganas, una agencia de viajes. O la línea aérea, ¿no? porque te cobra, la línea aérea recibe el dinero del boleto de avión, pero además recibe el derecho de trámite del TUA. El TUA, confundí el término. Ajá. El TUA. Ajá. Entonces, estás recibiendo un dinero por cuenta. Para hacer gastos nuestro, por tu pero cuenta. es un gasto que te corresponde a ti. Así es. Y la ley siempre ha dicho, si tú recibes un dinero para hacer gasto por cuenta de tercero, tienes un ingreso, a menos de que lo demuestres. Entonces, si mi despacho me da una lana, tengo un ingreso. Pero si con ese dinero compré una computadora a nombre de mi despacho, ya no tengo ingreso, tan. ¿Sí? Ajá. Sin embargo, no hay un plazo en la ley. Entonces el notario puede decir, pues es que este juicio ya se alargó, llevamos 4 años, pero todavía no acumulo, no sabemos si... ¿Sí? Ajá. Y entonces ahí hay cuentas acumulativas enormes en donde se han diferido acumulaciones de ingresos. Y lo que viene la miscelánea a hacer toda una revolución, dice, a ver, vamos a poner orden en este asunto. ¿Sí? Si tú recibes dinero por cuenta de terceros, vas a tener que usar un aplicativo que no existe, ¿no? Ese es el problema, ya entrará en vigor algún día. En este aplicativo vas a decir cuánto te gastaste, con qué CFDI a favor del tercero, cuánto te quedó, le cobraste por hacer esos trámites, o sea, tienes ingresos propios, entonces expídele un CFDI, le vas a devolver la diferencia o te la vas a quedar, ¿no? Entonces, pero todo ese aplicativo que está obligatorio desde el 30 de abril en resolución miscelánea del 2019, pues no existe. Déjame hacer una acotación a esto. Tienes toda la razón. Quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que este es un programa grabado, que en la fecha en que lo estamos grabando no había salido la expedición de este comprobante, de este aplicativo. Así es. Que pudo haber salido en el mes de diciembre. Sí, pero como tiene 30 días para 30 que sea días, entonces, aplicable. Efectivamente, el día que lo estamos grabando no existe. No existe y a los 30 días siguientes pues no entraría en vigor. Así es. Entonces, si se publicó, quiero inventar, el 24 de diciembre. Para el 24 de enero empezaría al 23, 30 días. Así es. El 23 de enero ya sería obligatorio. Así es. Antes no puede. Pero bueno, como estamos haciendo el resumen 2019, pues habrá que enfatizar esa parte, ¿no? Lo que vemos ahí es un serio intento por regularizar esa situación, que me parece muy, muy correcto. Sin embargo, lo que más destaco es que se pone un plazo. Dice, si en 60 días no compruebas, pues ya acumúlalo, ¿no? Oye, pero luego viene la modificación a la miscelánea. Dice, no, 60 días no. Al 31 de diciembre. Ay, sí, eso se me hace peor, ¿no? Se me hace que eso no tiene ni pies ni cabeza. Porque si tú recibes un dinero en enero, tienes casi todo un año para comprobarlo o acumularlo. En cambio, si lo recibes, ya sé qué vas a decir, el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes. Día me gusta siempre para poner ejemplos. Entonces, si lo recibes el 28 de diciembre, tienes 3 días para gastarlo, llenar el aplicativo, regresarlo, expedir el CFDI. O sea, es bastante arbitrario, ¿no? Oye, este corte convencional. El 28 de diciembre, me gusta el ejemplo, 28 de diciembre. No alcancé a pagar todo, pero yo sé que tengo que hacer pagos y los voy a hacer el 3 de enero. Yo te expido a ti el recibo ya de acumulación, porque en diciembre tengo el dinero todavía en mi cuenta. ¿Yo quién eres y tú quién eres a ti? Tú me diste el dinero para efectuar gastos por cuenta tuya. Muy bien. ¿Ok? Como yo no lo utilicé, me diste el dinero el 28 de diciembre. Por cuestiones X, no me interesa. No alcancé a hacer todos los pagos que tenía que hacer en esos 3 días. Entonces, me diste 100,000 pesos, de esos 100,000 pesos gasté 60, yo te iba a cobrar nada más 3,000 pesos por el trámite, ya te expedí los 3,000 pesos. Pero te quedan 37, ¿no? Y esos 37, el 31 de diciembre, expido un comprobante de ingresos, yo lo tengo que acumular. A fuerzas. A fuerzas. Con H. Entonces, yo lo acumulo y en enero, ¿qué? ¿Ya no te lo devuelvo? ¿Ya es mío? Pues en principio me puedes dar una nota de crédito, ¿no? Porque eso es un efecto fiscal. Eso es un efecto fiscal, no es legal.
tú me podrías demandar. Oye, espérame, yo como te di. te estás quedando con mi lana. Te estás quedando Sí, con mi claro, lana. Claro. Sí, procedería que en enero me des una nota de crédito Pero y me entonces digas, yo aquí están acumulo, tus comprobantes. Pero entonces yo acumulo en diciembre los 37 Sí. y deduzco los 37 al siguiente. Al siguiente ejercicio. Pero Pero como eso eso no- tiene un impacto fiscal, Fiscal, claro. obviamente, ¿sí? Claro. Por ambos lados. Por ambos lados. Sí. Sin embargo, sí es importante que tenga un plazo, porque sí tenemos contribuyentes que pues, no dice cuándo. Yo estoy ¿No? yo estoy de acuerdo, pero eso de poner el 31 de diciembre, Eso yo no me comulgaba gusta. más con los 60, o Sí, quizá, si no le claro. quieres poner 60 porque alguien te dijo que es muy poco tiempo, ponle 90. Sí, claro. Pero no el 31 de diciembre, se me hace complicado. Arbitrario. O sea, pues mira, ya cuadra y checa con el ejercicio fiscal como tal, pero pues no tiene ni pies ni cabeza, porque no es lo mismo recibir el dinero en enero que el 28 de diciembre. ¿No? Ajá. Por eso te hicieron inocente. Exactamente. Ahí te va dinero para que hagas No por cuenta. aceptes nada el 28 de diciembre. Ni ¿sí? dinero a cuenta para el pago por cuenta de terceros. Pero bueno, entonces esto sí sienta todo un precedente de un cambio importante. Hay que tener más atención en ese tema. Pero ese tema que nos suena que es como para notarías, para agencias aduanales, sin lugar a dudas es para ellos. Pero también nos puede aplicar a todos los Pero demás. como está redactado, no dice Claro. notarías y agencias, dice No, es todo todos. aquel que recibe una lana. El que maneja la caja chica de una empresa está recibiendo un dinero para hacer gastos por cuenta de la empresa. Y hay ¿sí o dos, no? sí, claro, y hay dos opciones. Si te lo doy antes, Reembolso. o si primero tú gastas por cuenta mía y después te lo pago. No, Y entonces hay este mecanismos segundo está más diferenciados. fácil, ¿no? Sí, el segundo está más fácil. Digo, está más fácil porque no recibes, no tienes en entredicho si hay un ingreso, pero pues ahora financiáselo, ¿no? Sí, ahora tú pones el Ajá. dinero y después yo te lo regreso. Ajá, Ajá. ¿a santos de qué? ¿no? Así, claro. Sí. Ya veo al notario diciendo, usted no se apure, yo pago todos sus gastos y después Después me me los los paga. repone. Pues no, eso Ajá. no va a suceder. No va a ¿Estás de suceder, acuerdo? efectivamente. Y a la gente aduanal también ya lo veo haciendo eso. Sí, imagínate. Bueno, ese es un gran tema. Otro gran tema 2019 fue esto de las outsourcings, que se resuelve al menos parcialmente para el 2020. No de inmediato, ahí viene como una especie de transición. Ujú. Así es. Y digamos, es lo más relevante de lo que aconteció en un año plano, ¿no? Lo difícil del año fue las cartas de invitación. Lo más difícil, lo más importante del año fue un año marcado por las cartas de invitación. Cartas de invitación que te mandaban. Con amenaza. Con amenaza. Eso fue una redacción Y hubo- un poco peculiar, o sea, haz de cuenta que te digo, oye, pues te invito a que te vengas a tomar un café, pero si no vienes, te voy a ir como en feria. Dices, a ver cómo está esa invitación, ¿no? Sí, así. Era, te invito a que me digas por qué, que vengas a que me digas por qué no cuadra tu suma de CFDIs Hombre, emitidos lo de con tus lavado. ingresos. Lo de lavado. Y ven a aclarármelo, porque si no vienes, en ese momento te programo auditoría. Exacto. O sea, si entonces, no vienes, es más, Luis como, Guillermo- perdón que pongan entredicho, pero como si tuvieran capacidad para auditar absolutamente a todos los contribuyentes a los que masivamente les mandaron la carta de invitación. además de que ¿no? hubo una reducción de personal importante en el Servicio de Administración Tributaria. Claro. Y platicando con buenos amigos que tengo ahí que me decían, es que Salvador, somos menos y tenemos más chamba. Así es. ¿Sí? Los están volviendo ya no son productivos, tienen que ser hiperproductivos. Pues qué bueno, ¿no? Eso está bien si realmente se cumple. Sí, pero ¿sabes qué? Hay un detalle. Está bien siempre y cuando no los exploten. Ujú. Porque ¿Cómo no se vale. sentirán con la NOM 035? ¿no? ¿Cómo se sentirán con la NOM 035? Porque no es Que es aplicable otra novedad 2019. que es una novedad muy interesante porque se publica en 2018. Sí, pero entra en vigor. Entró en vigor el 23 de octubre del año pasado. Yo sé Platícanos que- un poquito, porque nuestros amigos, ¿qué es la NOM 35? La NOM 035 es una norma oficial mexicana obligatoria para medir en alguna forma las posibilidades de bullying en el trabajo. ¿Eso es ¿no? fiscal?
Pues no, pero tienen efecto. Pero pues finalmente tiene que ver con la capacidad de producción, ¿no? Claro. Que es un tema laboral que incide de alguna forma, ¿no? Y que es algo obligatorio. Y se vuelve fiscal cuando llegamos a las multas, que no son menores. No, estamos hablando como de $500,000 de multas. Así es. Entonces, todo aquel que no le ha echado un ojito, además es algo que le va a servir mucho. O sea, tener un ambiente libre de rispideces en el trabajo, eso aporta la productividad. O sea, yo como patrón me obliga la Secretaría del Trabajo en este caso, porque es una norma de la Secretaría del Trabajo. Ha habido gente que me ha dicho, pero como no es una norma y no está en ley, no me obliga. ¿Qué? Es obligatoria. Sí, por supuesto. Es obligatoria. Y no nada más la NOM 35, todas las normas oficiales que hay publicadas. Que te apliquen. Que te apliquen, ¿no? Porque hay unas que son especializadas para las empresas que se dedican si yo no tengo empleados, pues no me toca la NOM 035, ¿no? Pero hay una norma, por ejemplo, no me lo sé los números, pero hay una norma, por ejemplo, que me dice que el lugar de trabajo tiene que estar ventilado y iluminado. Creo que son dos normas diferentes. Sí. Oye. Ambiental. Todos los patrones tienen que verificar la ventilación y la iluminación. Sí, pero mira, regresando a esta NOM 035, que es bien importante, además no es una carga de trabajo espeluznante, porque creo yo que nos dieron la obligación y la solución, porque nos dan una serie de cuestionarios que si los analizamos nos pueden ayudar a detectar los casos que podemos evitar. Pero fíjate, ¿no? La norma va más allá, no solamente es bullying, mucha gente la conoce como bullying y lo comentaste bien, es anti-bullying. Pero lo que pretende la norma es detectar si alguno de tus trabajadores está estresado. Claro. No nada más por bullying en la empresa, sino está estresado por carga de trabajo, si está estresado porque lo asaltaron. Sí, por el transporte. Por el transporte. Por la Culiacán, suegra, ¿no? Sí. por lo que sea. Por lo que sea, por la suegra. Sí, y esto baja su productividad. Ajá, la norma es buena. Sí. Mucha gente dijo, otra obligación más costos para los empresarios. Pero pues la norma pero al final, ni tanto, Ni no, tanto no de es costos. cara, no es cara, su implementación no es cara. Como todo dependerá, si eres una gran empresa con 3,000 trabajadores o 20,000 trabajadores. Pero además no es un gasto. Es una inversión. Así Entonces, si me preguntas, en principio lo que inviertes aquí yo lo mandaría al activo fijo. De alguna al diferido, forma. de alguna forma. Aunque sí se va a gastos, ¿no? Sí, claro. Pero es que no estás gastando, estás invirtiendo en que tu gente se vuelva más productiva. Detectar los problemas que hay en tu empresa para que canalices al trabajador. ¿Me obliga a que yo lo canalice con algún psicólogo y a pagarle el psicólogo? Pues sí, me obliga a detectarlo en principio. A detectarlo, ¿no? En principio y en su momento a atenderlo. Y hubo gente que me dijo, oye, Salvador, pero entonces, pues, si el señor tiene problemas con su familia, ¿cuál es yo voy a tener problemas? ¿Yo tengo que pagarlo? No. Yo lo detecto. Si la causa del estrés está en casa, está en trabajo. Casa, si está en trabajo, me toca a mí. Ajá. Si está por la situación de la ciudad o del país, no es en casa, me toca a mí. Pero si está en casa, le toca a él. Y además, hablando con algunos psicólogos, me dicen, es que la persona que te analice estos cuestionarios te va a decir, requiere psicólogo y con 10 sesiones va a tener y te puede canalizar con un psicólogo que lo atienda, para que no caigas en, pues es un psicólogo y le va a tener que pagar 3 años de terapia. No, para nada. Está bien armada y te da la posibilidad de que tú armes tus cuestionarios si no quieres usar los que ya están ahí. Claro, que están bien hechos, Salvador. Bueno, dicen los profesionales, ¿no? Sí, los psicólogos. Los psicólogos con los que he platicado me han dicho, ¿para qué gastas en hacerlos? Están muy bien hechos, están bien pensados y el análisis de la información que se hace sí arroja lo que quieres medir. Bueno, pues si hablamos de estrés, creo que el 2019, no sé si sea apropiado decirlo así, pero el ataque a la profesión fue estresante. Fue y sigue siendo muy estresante, ¿no? Y la reforma 2020 con la disposición final de Código Fiscal va a ser estresante. Entonces nuestros patrones tendrán que canalizarnos con un psicólogo. Bueno, pues tenemos ahí una reforma en donde se criminaliza al contador público.
Primero que nada, pues las leyes detectan infracciones sobre acciones, no sobre personas. Ujú. Y eso me parece que es un primer error de la norma. Si usted nos está sintonizando y es egresado de nuestra facultad, si usted es licenciado en contaduría, pues no se preocupe. El código dice contador Por público. público. Es el primer error, Primer error. ¿no? Ujú. Entonces ahora pretenden que reportemos las recomendaciones que hacemos, pero no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina. Sí, ¿No? claro. Platícanos Claro. esta No, pero parte. además fíjate que hay otro error. Antes de platicar esto, hay otro error. Porque por un lado habla del contador público, pero en otro lado dice el asesor fiscal. Y define el asesor fiscal. Yo soy médico, Guillermo, yo soy médico. No te gusta, te equivocaste de profesión. Sí, claro. Pero mi contador me dijo que hiciera pasos A, B y Z. Y entonces me siento a platicar contigo, que tampoco eres contador, que eres empresario. Vienes a una consulta Y el mío me dijo WRN. no, lo que tú quieras. Pero en la plática, siempre que vas al médico se tocan además temas triviales, y cuando viene un cliente a verte como contador también tocan temas triviales, que no tienen que ver a la consulta. Entonces sale en la consulta lo que estás haciendo en tu empresa y te digo, oye, ¿por qué no haces A, B, C y Entonces ya te Z? volviste asesor. Soy médico y ahora soy asesor fiscal. Y entonces caigo en la obligación de reportar. Sí, entonces, pues Entonces, hay que ser mucho más cuidado. cuidadoso con las recomendaciones, Naciones. las sugerencias, etc. Así como los médicos dicen, no te automediques, ve a ver a un médico. Sí, pues no, Hoy les digo a los profesores. no te autoasesores. No te ¿eh? autoasesores, ni tampoco le hagas caso a un asesor que no sea un contador público o un abogado. Y bueno, pues aquí hay una cosa como se generará un pool de estrategias que de adoptarlas las tendrás que reportar. Pero entonces, ¿qué es primero? ¿El reporte o el pool? ¿No? Sí, claro, Sí. claro. Pero ¿qué pasa si tú con tu despacho y yo con el mío participamos los dos? Los tres vamos a tener que reportar. ¿Por qué los tres y nada más? El cliente, tú y yo. Wow. O sea, está armado para que haya ahí, si no lo O sea, dices tú, lo dice el cliente. Yo voy y te acuso a ti y al cliente de que yo participé en hacer esto. Ajá, Y entonces tú vas y me acusas a mí y al cliente de Así que es. hicimos esto, y el cliente va y dice, Luis Guillermo y Salvador me dijeron, Sí, y lo estoy claro. haciendo. Muy bien. Espero que todo esto no tenga absolutamente nada que ver con facturas falsas. Porque si fuera el caso, eso ya se equipara a delincuencia organizada, ¿no? Ahora, una factura falsa, a ver, yo voy a una mueblería, una distribuidora de muebles, compro un escritorio, me dan un CFDI certificado por el SAT, lo valido, yo no tengo más posibilidad de hacer mayor investigación. Si dentro de 3 meses, un año, el que me vendió el escritorio aparece en la lista de aquellos contribuyentes que celebran operaciones inexistentes, ¿por qué tengo que tener yo un problema que me podría llevar a la cárcel, Salvador? Sí, sí. Y eso llevamos varios años, pero en el 2019 fue más acentuado. Se fijaron nuevas reglas, y que en el 2020, con la reforma 2020, ya tendremos oportunidad de platicarlo en otros programas, lo están haciendo todavía más fuerte. Ahora, yo creo que eso es un apoyo para nosotros, ¿no? Sí. Porque tú llegabas con un cliente, con una estrategia legal, vamos a hacer un fideicomiso y ahora le vamos a hacer así, decía no, hombre, yo compro unas facturas y nomás pago el IVA, porque te voy a pagar esos honorarios, ¿no? Sí, claro. Ahora va a estar aterrado si quiere comprar una factura. Qué bueno. Qué bueno. ¿No? Y si hacen algunas otras planeaciones que de repente salían, es que si haces aquí, mueves acá. Truculencias Ya, delincuenciales eso van para afuera. por ese lado ¿no? me gusta, pero tiene errores de redacción, como bien Sí, dices. sí, muy graves, muy Graves. graves. Ahora, pues, tristemente podríamos decir que penalmente hablando sería menos delicado matar a alguien que tener una factura falsa. Así es, ya para ¿no? despedirnos, el chiste que hacían cuando el caso Culiacán, ¿no? Que lo agarraron y lo soltaron, pero si hubiera traído una factura en la bolsa, No a lo lo mejor sueltan. no lo sueltan, claro. porque traía una factura.
y podía haber sido falsa. Así Luis es. Guillermo, feliz año. Muchísimas gracias por acompañarnos e ilustrarnos. Es muy interesante la plática del día de No, hoy. muchas gracias y a todo el auditorio que sea un año muy próspero, lleno de seguridad, de certeza y vamos a echarle todas las ganas para lograrlo. Así es. Pues muchas gracias, muy feliz año. Se despide su amigo Salvador Rotera Banel. Los esperamos la semana que entra con el tema de reforma fiscal 2020.